no lo tuvieras que definir en términos empresariales, fue como una reingeniería. ¿Viste cuando esos términos en reingeniería y reestructuración? Bueno, lo mío fue una reingeniería personal y profesional. Y había una parte que me encantaba hasta el día de hoy puedo reafirmarlo, el por qué hacía lo que hacía, pero también había como una parte humana y de la forma en que los sistemas empresariales funcionaban, que era como que me hacía mucho ruido, ¿no? Eso me llevó mucho a una búsqueda personal, tenía clarísimo lo que no quería más, pero no lo que sí quería. Pero en ese entonces ese libro a mí me abrió la cabeza y fue como que dije, existen otras formas. No las sé y no sé cómo hacerlo, pero hay otras posibilidades. Historias de Frontlock. Podcast presentado por Enrique de la Cruz. ¿Qué harías si una enfermedad te obligase a replantearte tu vida profesional? En este episodio de Frontlock, Lucía nos cuenta su paso desde el mundo de la gestión financiera hasta convertirse en una coach apasionada. A través de una crisis existencial, Lucía se vio obligada a reevaluar sus objetivos y descubrir su verdadera vocación. Ella incluso lo cataloga como hacer una reingeniería de su vida personal y profesional. Nos comparte cómo su búsqueda de sentido la llevó a integrar finanzas personales y desarrollo personal, creando un impacto significativo en las personas que acompaña, lo que ha evolucionado a ofrecer servicios de coaching a personas en procesos de cambio, pero también a equipos y capa directiva. No te pierdas esta inspiradora historia de reinvención y crecimiento personal que promete hacerte reflexionar sobre tu propio camino. Hoy te presento a Lucía Correa y sus historias de Frontlock. Yo tuve como un punto de inflexión en mi vida hace 8 años atrás, en donde si no lo tuvieras que definir en términos empresariales, fue como una reingeniería. ¿Viste cuando esos términos en reingeniería y reestructuración? Bueno, lo mío fue una reingeniería personal y profesional que elegí hacer, pero también estuvo como muy impulsada por una crisis existencial, llámale, y como el cuestionarme realmente qué quería, si lo que venía haciendo me hacía sentido, si... Entonces, antes de esa crisis, digamos, yo trabajé 10 años dedicada a toda la parte en la cual me formé, administración de empresa, logística internacional, más como lo académico. De hecho, trabajaba en empresas multinacionales y esa experiencia fue buenísima, fueron varios años en distintas empresas. Y mi enfoque ahí tenía mucho que ver con esto, ¿no? Como con un rol más de coordinación, de logística, de procesos, como decís, de management. Y había una parte que me encantaba hasta el día de hoy puedo reafirmarlo, el por qué hacía lo que hacía, pero también había como una parte humana y de la forma en que los sistemas empresariales funcionaban, que era como que me hacía mucho ruido, ¿no? De hecho, esto también fue antes de la pandemia y también estaba como esa parte de no existía lo virtual, entonces era muchísimas horas en un entorno laboral que también implicaba sacrificar otras cosas. Entonces, bueno, era como que se desequilibró un poco mi balance entre vida personal y profesional, sumado que había algo que a mí me llamaba mucho como, esto no. Y en parte, ahora esto lo conecto sí un poco con lo financiero, esto que me preguntás, porque en parte también había como fue como un detonador que el trabajar por dinero, y yo digo, no me está cuadrando por acá, porque todo lo que estoy haciendo, sí, cobro un sueldo a fin de mes, me da cierta estabilidad, pero había algo como muy insatisfecho de mi parte que parte de mi crisis fue también financiera, personalmente.
Eso me llevó mucho a una búsqueda personal, tenía clarísimo lo que no quería más, pero no lo que sí quería. Ujú, Entonces eso fue como una etapa muy de crisis, de indagación, de estar un poco desorientada durante varios meses. Y uno cuando está desorientado, naturalmente busca claridad. Así ya sea que es pro del proceso de buscar claridad o se resiste, pero yo soy más como de las personas que esto no me está cuadrando, ¿qué hago para buscar algo distinto o algo que me haga sentido? En esa búsqueda de sentido conecté con unos cursos, en ese entonces también eran virtuales, lo cual era muy disruptivo. Vuelvo a repetir, fue antes de la pandemia, entonces ujú, todo lo que era conectar con personas de diferentes partes de Latinoamérica. Yo soy argentina, en ese entonces vivía en Uruguay, eh, actualmente estoy en España, residiendo en España, pero en ese entonces fue como abrirme de un círculo muy pequeño como es Uruguay en el sentido eh, de, 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 de hacer las cosas quizás diferentes o de, bueno, hay como más una tendencia una culturalmente más conservadores, entonces ser disruptivo con ciertos cambios es como ser un poco fuera de el raro, no sé si el raro, pero es como, bueno, el ser disruptivo. ujú. Y estos cursos me abrieron como la posibilidad de conectar con otras personas de Latinoamérica, diferentes personas, diferentes profesiones, diferentes edades, que todas estaban en esa búsqueda de sentido. Eh, y en esos Y- cursos de desarrollo personal, ahí conecté, porque conectaba la parte financiera y para qué trabajamos. Realmente estamos trabajando por algo que nos apasiona, estamos trabajando en nuestros elementos y con lo que realmente nos hace sentido y por eso generamos un ingreso, o es trabajo porque hay que vivir, hay que sobrevivir y con esto me gano una vida. Entonces eso se ponía mucho en cuestionamiento en esos cursos y ahí yo fui armando y descubriendo tanto lo de coaching, porque yo hice de por sí un proceso de coaching, para resolver mis conflictos que estaba atravesando en la empresa en la cual trabajaba y espejarme en ese rol con quien en ese momento fue un coach mío. Dije, qué bueno que está esto. Y en eso del coaching y también en esos cursos después formé parte como tutora y coordinadora, porque los docentes de esos cursos nos hicimos de hecho amigos, y ahí me introduje muchísimo en toda la parte de finanzas personales. Entonces, como pasé a ser liderar equipos en esos cursos y todas las personas en las ediciones que formaban parte de esos cursos, yo los empecé a asistir y a enseñar lo que yo ya había aprendido y a acompañar esos procesos. Entonces ahí se me hizo una integración muy fuerte entre mi formación de coach eh, con el generar cierto impacto en las personas que están muy permeables al aprendizaje y la conexión ahí, como entre las finanzas personales y el estilo de vida, y bueno, fue todo fueron como un par de años intensivos en eso. Entonces me quedó esa parte como del coaching aplicado a finanzas personales, conectándome también con mi formación en administración de empresas, entonces está como muy vinculado todo, pero a veces no lo ves vinculado hasta que no pasa el tiempo y proceso y miras para atrás y decís, ah, claro, esto tiene Sa- una coherencia. ¿Sabías dónde te metías en la formación? ¿Eras consciente de que podías sufrir este cambio, esperabas este cambio o más o menos estabas Mm, explorando y te lo encontraste? En mi caso, fui propulsora de eso. O sea, a ver, lo que activó mi búsqueda fue el dolor, fue esto no lo quiero más, no sé qué nuevo, pero fue como un punto de inflexión de decir, bueno, sigo por acá, que ya sé lo que me viene, el trabajo que tenía, la aspiración en su momento que yo tenía era, bueno, quiero ser gerenta de una empresa y eran mis modelos a seguir.
y había mucho de eso que me motivaba y me entusiasmaba, pero cuando empecé a ver ciertas cosas que no iban muy alineadas a mi estilo y a mi forma, dije, ¿realmente quiero esto, sí o no? Entonces fue una búsqueda personal. Lo que pasa que cuando identificas tu necesidad y tus puntos de dolor, por más que no tengas claro a dónde sí querés ir o qué es lo que sí querés, algo se activa. Es como que empezás a estar permeable a algo. Entonces, en eso de empezar a tener un poco claridad, en esos contrastes, aparecen oportunidades. Y estos cursos me aparecieron como oportunidad. Fue literal, como hoy ya es, hasta podría decirte, eh, como una saturación de cursos virtuales y online. Eso antes de la pandemia fue también un bicho raro de decir, ¿y esto qué es? Me llamó mucho la atención. Entonces yo soy muy intuitiva también. Es cuando estoy muy conectada con algo que me está pasando y después veo alguna oportunidad o algo, si resuena, voy por ahí, aunque no tenga tanta claridad de a dónde me va a llevar, pero es como, y lo fui descubriendo. Entonces en resumen, sí, fui propulsora de eso, estaba permeable para lo nuevo y después hubo muchísimo compromiso en mi parte, porque, porque fue un proceso difícil de atravesar y le puse todo, energía, tiempo, físicamente también implicaba mucha dedicación el entrar a uno mismo y explorar y darte cuenta que cosas no funcionan. Es un cambio de identidad también. Lo que yo hice fue, por eso decía reingeniería, fue como, hey, vengo siendo esto profesionalmente y ahora todo mi sistema requiere un cambio, porque esto ya no está siendo más sostenible. Entonces, ¿estoy dispuesta o no estoy dispuesta a esta transformación? Y yo lo estaba. Llamarle personalidad o necesidad o lo que sea, pero sí. ¿En qué te notabas que hacía falta un cambio? ¿Cómo? Porque ahora oyéndote hablar sí que noto que eres consciente de cómo lo manifiestas, pero por aquel entonces que no habías pasado por el proceso de coaching y todo, ¿cómo fue ese momento en el que decides que quieres un cambio, que probablemente no sea en un momento específico, o sí, pero ¿te acuerdas de algún momento concreto, proceso que fue Sí, algo tiene que cambiar aquí, esto no puede seguir? sí. Ahora que lo decís se me vino a la imagen. Me enfermé. Tuve un problema si bien ya venía con mucho estrés, además al trabajar en logística internacional es súper estresante, es todo urgencias, es todo tener que resolver cosas en tiempo real, y, y yo soy como muy comprometida a lo que hago, entonces era como que me lo estaba tomando muy, muy personal también y eso me estaba llevando a muchísimo estrés. La empresa en la cual estaba trabajando estaba en crisis, de hecho la habían vendido, entonces había mucho recorte de personal, había mucho desorden y también como que no se sabía, mucha incertidumbre. O sea, estaba en un escenario caótico, por decirlo así, más allá de mi propia experiencia personal y profesional, el contexto en el que estaba era caótico. Entonces, eso creo que fue un disparador también de conflicto en mi propia vida, de decir, esto algo ya no va más, y me enfermé. Tuve un problema en la vista, que de hecho no pude, estuve una semana sin poder trabajar y no podía ni siquiera estar en una computadora ni con el celular, porque tenía fotosensibilidad, entonces prácticamente estaba medio a oscuras. Eh, en ese entonces yo estaba viviendo sola, entonces no es que tampoco me distraía compartiendo con otras personas y recuerdo que el disparador ahí fue, sí, el tema de la salud y creo hoy en día, más en mi ser coach, puedo decir que la enfermedad es uno de los principales disparadores de toma de conciencia, de hasta acá, son límites, o por lo menos sacudones de decir, esto, acá algo hay que cambiar. Y, y en eso me acuerdo, como no podía leer, escuché un audiolibro que me habían recomendado hace un año, 2 años,
El libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, que también lo conecto un poco con esto que me preguntabas de las finanzas. Y para un latino, escuchar o leer ese libro que habla mucho sobre cómo se van formando nuestros modelos mentales en nuestra infancia respecto a la relación con el dinero, a grandes rasgos es la diferencia entre ser empleado y ser emprendedor. Ser inversionista y esa otra mentalidad de relación de dependencia y trabajar en una relación de dependencia toda la vida. Entonces, ese libro muestra mucho contraste de diferentes posibilidades, de acuerdo a cómo ha sido tu configuración mental o tu cultura, digamos, o lo que fuiste aprendiendo. En Latinoamérica estamos programados para ser empleados. No sé en el caso tanto de España, que estoy aprendiendo culturalmente, desde hace ya 2 años y medio que estoy en España, y también ha sido también como una adaptación para mí en entender culturalmente cómo funcionan. Pero en ese entonces ese libro a mí me abrió la cabeza y fue como que dije, existen otras formas. No las sé y no sé cómo hacerlo, pero hay otras posibilidades. Entonces ahí sí estuvo mucho mi actitud de, ya tengo maestría en una, el ser empleada, quiero, y no me está gustando muchas consecuencias de serlo, eh, quiero ir por otra cosa. Entonces ahí estuve como en ese proceso de aprendizaje. Fue el disparador, sin duda. La enfermedad y haber leído ese libro. Yo te he llevado a la parte negativa de cuál fue ese disparador negativo, pero me gustaría ir al otro extremo por la temática de este podcast, que son aquellos momentos de Frontlock que he acuñado yo. Ajá. Que Frontlock es aquello que deja huella después de un proyecto, después de alguna experiencia profesional. Vamos a hablar de lo profesional en principio, para ver si encontró un hilo común en las diferentes personas con las que hablo. Entonces, si yo te dijera cuál ha sido para ti una experiencia de Frontlock y aquello que digas, esto me dejó huella para bien, es algo que me gustaría volver a encontrarme en mi siguiente experiencia profesional, ¿qué te viene a la cabeza? Mira, creo que se me vienen tanto de esta versión anterior mía, antes de esa crisis, de esa transformación, esa reingeniería que le llamo, y después. O sea, te puedo decir que en los contextos de haber trabajado en esas empresas que trabajé, tuve experiencias que hoy las entiendo, que me han ido formando y construyendo lo que soy hoy. Y tiene que ver con, recuerdo que en esa empresa cuando se estaba haciendo todo como una reestructuración y tratar de cambiar ciertos procesos que estaban desordenados o no estaban siendo funcionales, tuvimos una experiencia de Value Stream Map, que era como un consultor externo digamos, a trabajar. Fue una semana intensiva, donde recuerdo que fue también hasta muy paradójico porque no estaban admitidos los jefes ni los gerentes en esa experiencia. Entonces fue una semana donde nos abstrayeron de la operativa y de más allá de que algunos liderábamos ciertos sectores, estábamos muy en la operativa. Y, y parte de esa experiencia fue para mí muy reveladora porque lo que se hacía justamente es el mapeo del proceso desde la perspectiva de cada uno, de cada rol, y lo hacíamos como en la pared así, y fue una construcción, fue un desorden al principio, estaba muy bien liderado por el consultor en ese entonces, pero me acuerdo que generó mucha discusión. Y en esa discusión sobresalían las personalidades de cada uno, la curiosidad, la resistencia, el que te decía esto no sirve para nada, el que te decía esto es una pérdida de tiempo, el que te decía el entusiasmo por hacer las cosas distintas. Entonces es como que yo le llamo como que sobresalen mucho todos los arquetipos de personalidad en una sala, cuando los cambias de contexto, ¿no? Los sacas del automático, del operativo del día a día y los pones a
a otra experiencia. Y en eso recuerdo yo mi propio rol, mi propio arquetipo ahí. Yo no tenía ni idea de la existencia del coaching, ni como ese rol, porque yo me dedicaba a otra cosa. Pero en eso se manifestó en mí como un entusiasmo y un interés por esa transformación de procesos, que recuerdo que el feedback que el consultor le dio a quien era mi gerente en ese entonces, el gerente de la empresa del área de ahí, es que le había llamado mucho la atención mi liderazgo y las preguntas que hacía y las intervenciones que hacía respecto a lo que iba observando del todo. Entonces eso me marcó muchísimo porque para mí, en primer lugar, muchas veces uno no se ve como otros nos ven hasta que se genera cierto feedback. Pero por otra parte fue como el conectar con el entusiasmo. Y yo digo, acá hay algo que también me había generado como cierta admiración el consultor externo y el rol que tenía. Y me quedó como de las mejores experiencias, porque después, obviamente, eso fue intensivo de una semana, pero después había que hacer plan de acción. Y cada uno en su propia rol, ya entendiendo cómo era todo el flujo, el proceso, desde el que ponía la orden de compra hasta que llegaba el cliente final, porque bueno, era algo más no industrial, tenía tecnología, pero también tenía muchos productos físicos. Entonces, el poder comprender cómo funciona y qué interacción tiene cada una de las áreas, para mí eso fue como, me destrabó totalmente otro nivel de conciencia respecto a cómo funcionan las empresas. Eso fue una gran experiencia para mí y hoy lo Dentro de, entiendo, desde dentro mi de rol esa, actual. claro. Bueno, o lo entiendes o lo has replicado porque era lo que te gustaba, ¿no? Era a lo que ibas. Dentro de esa semana, todavía sin el conocimiento de coaching, ¿hubo algún ejercicio específico que te gustase especialmente o que disfrutases más que los demás? El debate, para mí el debate fue como muy enriquecedor y justamente el poder que cada persona de diferente área tuviera su espacio de expresión, porque cuando eso sucedía, más allá de que no todos tienen los mismos estilos de comunicación y demás, era como que se mostraba algo importante, una perspectiva distinta del dolor de cada uno en el área o de también el aporte que podría dar, aunque pareciera contradictorio. Una cosa que sí me marcó, que me acuerdo que tenía una compañera que era muy negativa, pero no solamente en ese contexto, generalmente al trabajar, eras de esas personas que eran como muy difíciles de tratar y ya había bastante conflicto, tipo como las quejas, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que dijo el consultor, y eso siempre me quedó muy marcado, es, esas personas también tienen una función en los equipos, porque la negación y el cuestionar y el resistirse te están mostrando y te están forjando a ver algo distinto, o por lo menos a generar cierta estrategia para entender qué te quiere mostrar. Entonces eso me quedó como muchas veces tendemos a excluir al que se resiste o al negador, ¿no? Pero hay algo ahí también Mm. para incluir. Entonces, para mí tiene más que ver con, en lugar de excluir, incluir, integrar. Obviamente después puede pasar de que si sistemáticamente es una resistencia y esa persona no logra cambiar su percepción y su contribución al sistema, llegará un momento que el propio sistema te expulsa, o sea, o porque te despiden, o porque ya renunciaste porque no resonaste más, o lo que sea. Pero Mm. sí me dejó mucho esa enseñanza. Me has hablado de tu experiencia en en la fase pre-crisis, pero tenías otra post-crisis. ¿Me cuentas un poco de la segunda? De la segunda, bueno, en parte tiene que ver con estos cursos que hice en los cuales también después trabajé. Tuve una etapa de emprender,
de yo ser emprendedora, de diseñar un programa de coaching. Esto no fui sola, fue con un socio que desarrollamos un programa de coaching más enfocado a lo personal, no era tanto en lo profesional. Fueron un emprendimiento de unos 4 años más o menos, lo cual exitoso o no exitoso va dependiendo de la la percepción que cada uno tenga. Para mí fue muy exitoso, quizás no rentable, no tan rentable de la manera que lo llevamos, pero sí en muchísimo aprendizaje y también de impacto a las personas que formaron parte y fueron como acompañando esos programas. Y lo que más me dio fue libertad y movilidad. Y yo en esa etapa, esto ya es más personal, que también tenía que ver con esa reingeniería no era solamente que tuve un cambio de profesión, sino de vida, de estilo de vida. Yo empecé a viajar y fui lo que hoy actualmente se le llama nómada digital. Eh, Conecté mucho como esa parte de freelance, de el poder conectar con distintos modelos de negocio también, de decir, bueno, plataformas digitales, digamos, para poder desarrollar eh, desde un curso hasta, bueno, sí, estás en otra parte del planeta y bueno, ¿cómo te gestionas ahí? Entonces viví durante 3 años, podría decir que fui nómada, en donde viví, pero no nómada mochilera o nómada así como sin recursos no, era como que seleccionaba lugares y estaba en estadías cortas, 1 mes, 2 meses, llegué a estar hasta 9, 10 meses y ahí estuve viviendo algo en Europa, 6 meses en Europa, en diferentes lugares. Después volví a Uruguay, Argentina, estuve en Chile y estuve un buen tiempo en Colombia, que eso fue casi 1 año. Entonces a mí, como de esto que decís, experiencia de Frontlock, de qué me quedó, tiene que ver con lo multicultural, lo de el impacto que podés tener o puede tener también una persona de una cultura distinta en tu propia experiencia personal y profesional. Entonces, a mí me abrió, evidentemente ya venía desde que estudié comercio exterior, logística internacional, ¿qué es eso? Conexión con diferentes culturas, diferentes formas diferentes áreas de una empresa, lo humano también, a mí me generó mucha conexión, diferentes idiomas, que si bien, digamos, entonces, dentro de esa experiencia de viaje, yo estaba haciendo mi nueva versión, con coach. Hasta llegué a convivir en estas temporalidades con personas a las cuales le hacían proceso de coaching. En ese entonces me acuerdo hasta de intercambio, fue como, bueno, vivía con esa persona y le hacía un proceso de coaching. Eso fue muy revelador para mí en mi formación como coach, porque entendí cómo, porque muchas veces cuando haces coaching personal, esto va más allá de coaching profesional o ejecutivo en una empresa, pero cuando haces coaching personal, vos tenés una sesión, por ejemplo, o estás en un proceso, pero no es justamente ese proceso. Vos tenés una sesión, por ejemplo, semanal y después a la siguiente semana y después, de acuerdo a lo que programes. Entonces vas viendo la evolución. Pero a mí el vivir con esas personas que además eran de diferentes países, no eran de mi propia cultura, podía observar el impacto de una sesión en el día a día. Yo no lo intervenía porque no era el caso y eso siempre tuve con mucha habilidad para separar y decir, no te estoy analizando todo el tiempo o no te estoy interviniendo todo el tiempo, o sea, no tengo esa capacidad de discernir. Pero sí, para mí fue muy impactante ver ese efecto y entender realmente el potencial que tiene el coaching en un entorno o en una persona. Me conectó Sin, mucho con mi sin, propósito, ¿no? sin darle nombres,
algún impacto especialmente que quedara contigo, que te conectara con ese propósito que acabas de comentar? ¿Algún impacto te referís en alguna persona, en la vida de alguna persona o en un equipo? Sí. Hay varios. Pero en general tiene que ver con, obviamente creo que por mi coherencia en mis propios procesos de vida, mi mayor enfoque ha sido los procesos de transición, que es cuando una persona está, que ya no quiere más lo que está muy incómodo en su situación actual, o una empresa, o un equipo, y quiere algo nuevo, pero capaz que no tiene la claridad de qué es lo que se quiere. Entonces, el impacto es en ese acompañamiento, y para mí ver el antes y el después es una cosa que me genera una satisfacción enorme. Ahora, si vos me decís puntualmente algún proceso puntual, alguna persona puntual, ahora no se me viene nadie a la cabeza así como ¿Algún sobresaliente, pero sí ha sido más como feedback que después me llegan, a veces hasta 2 años después, me cambias la vida o, em, muchas veces me dicen, te tengo siempre en mente, como cosas como de decir, bueno, esto hay algo que les queda de las sesiones o de las intervenciones que es como que les queda como recurso, y yo no estoy más ahí. Pero en la vida de la persona siguen, o en la conciencia de las personas, porque lo que se brindan en los procesos son herramientas. Entonces, para mí creo que el regalo más grande que se puede dar a una persona es la posibilidad de conectar con su esencia, con su potencial, el que se haga cargo de su propio desarrollo, eh, y que pueda observar y realmente generar su propia autonomía en su proceso. Porque el coaching no es para quedarse, tipo como decir, bueno, sí vas a estar eternamente haciendo coaching. O sea, es procesos, ciclos, podés reabrir otro después, pero es generar autonomía. Si uno no tiene, esto es mi propia perspectiva de coaching, ¿no? Porque hay algo que sí me encontré como difícil en mi profesión, y más que nada incluso cuando llegué a España, que es como el coaching es motivación. Y yo digo, eso es un pedacito de, tiene más con la indagación, con la responsabilidad de hacerse cargo, con el autoconocimiento, con el, hey, fíjate qué impacto está teniendo tu forma de pensar, sentir y actuar en este entorno. ¿Cuánto te estás haciendo cargo? ¿Cuánto querés realmente indagar qué sale bien y qué no sale bien, qué te está haciendo funcional y qué no, ya seas líder en un equipo o ya sea en tu propia familia? Entonces, no es motivación de, hey, dale, vamos para adelante yo asocio la motivación más con un motivo. Entonces, es correcto que en el coaching se trabaja con metas. ¿Qué te motiva? Ponete un motivo, de A a B, ¿cuál es tu B? Pero en sí no es el tipo ser porrista, de alentar solamente, sino es, bueno, a ver, ¿qué querés? Si no tenés claro qué querés, yo siempre les digo, a mí no me importa que no sepas cómo, porque eso se va a ir revelando y lo vas descubriendo. No me importa que quieras y que realmente estás comprometido con. Entonces, esto también me pasa mucho si trabajas con equipo. Sí, quiero que el equipo funcione de tal manera, pero si el CEO o el dueño de la empresa no está permeable a transformar lo que quiere que se transforme abajo, ese es el techo. Y habrá cambios y habrá un montón, pero después ya tarde o temprano va a ser como, entonces, vas diseñando los cómo, Ujú. vas encontrando las herramientas, pero pero por eso a mí, ¿realmente querés o no querés? Se puede, por supuesto, pasar de un no puedo a un quiero, pero cuando realmente te das cuenta que una persona dice que quiere, pero no quiere, no está dispuesto a, es una pérdida de tiempo.
¿Y cómo encaras ese descubrimiento de que realmente no está siendo transparente consigo mismo o consigo misma de lo que realmente quiere? Muchas veces lo que evalúo es que a veces no es el momento para esa persona o ese transitar por ese proceso. Es como, si te lo pongo en términos de estar despierto y dormido, es como quieres seguir dormido. Porque coaching es eso, un despertar de conciencia, ¿no? Entonces, si quieres seguir dormido, listo, seguí dormido, pero no me hagas perder mi tiempo. En el sentido de, te ayudo porque también está mucho esto, ¿no? Y lo ves mucho en la queja y la crítica. Me molesta cómo estoy, pero no quiero salir de ahí, de esa comodidad, incómoda comodidad, porque es incómodo, pero quizás no es lo suficientemente incómodo como para decir, voy a hacer el trabajo que hay que hacer para. Que también lo entiendo como procesos naturales de ser humanos, o sea, a veces no estamos listos para ese cambio o esa transformación. Eh, Eso por un lado. Después tendríamos como quizás la persona que ya llegó a ese punto de sí quiero cambiar, y ahí aparece el compromiso. Estoy dispuesto a, no sé cómo, no entiendo cómo, necesito ayuda, necesito... Y ahí es cuando ese es el mejor equipo, porque realmente empezás como a descubrir y a acompañar ese proceso. Por ejemplo, un líder que quiera desarrollar sus competencias de liderazgo, o una persona que quiera generar su propio autoliderazgo, así ya sea para con su familia. Entonces es, bueno, hay competencias a desarrollar, capacidades a desarrollar. Eh, y, y después está el que, no, yo creo que serían como esas dos partes, como el que quiere y el que no quiere. Está el que quiere y no se da cuenta cómo, y está el que dice que quiere pero no quiere. Entonces, logro identificar eso. ¿Y qué hago yo en eso? Honestidad. Sí, porque si no es una pérdida de tiempo al final. Y muchas veces lo que me ha pasado, y esto podría decirte que es también casos de front load, como decís, es en un proceso tener como un ciclo donde, una etapa del proceso donde es mucha catarsis, donde es mucho como el me pasa esto, como más como del víctima, todo esto me pasa a mí. eh, Hasta que, bueno, es como que es una limpieza. Cuando eso se limpia, eso se ordena, se clarifica, y ves que no hay un avance, que hay como una repetición mucho también en ese comportamiento, ahí viene la verdad, de decir, bueno, estoy observando esto, puedes estar de acuerdo o no estás de acuerdo. Entonces ahí lo que generas es un nuevo acuerdo. Decir, bueno, si estás dispuesto a comprometerte, a cambiar, a transformar, te acompaño, si no, no. ¿Disfrutas este momento específico del coaching? Ay, admito que por momentos me frustra un poco, porque también requiere como de mi habilidad de poder identificar eso. Es como decir, bueno, vas tanteando, vas como eh, realmente identificar si es un quiero pero no puedo, o es un digo que quiero pero no. Expresarlo es muy fácil, pero en los hechos, observarlo, identificarlo, lleva a veces como observar la repetición. Por eso lleva un tiempito. ¿Sí? Es como ver el patrón. Entonces, cuando ya hay repetición, uno va a decir, "Oh, esto cae siempre lo mismo". Entonces, no quiere tanto. Entonces, para mí ese proceso sí me puede llegar a frustrar como porque lo que más quiero es que la persona se transforme y acompañar ese cambio. Entonces, me puede a mí, esto es personal, me puede llegar a generar como momentos de frustración. Pero por otra parte, en el momento en que eso se clarifica y yo pongo ciertos límites, eh, esto te diré que en un porcentaje, podría decirte que el 90% de las veces la persona tiene un cambio radical y se empieza a comprometer.
Me ha pasado otros que no, que es decir, discontinuamos el proceso, cerramos el ciclo acordado y listo. Pero la mayoría de las veces hay un cambio, porque dejas de jugar el mismo juego. Ujú. Y eso es muy satisfactorio, no solamente para uno mismo, sino para el otro también, porque es un antes y un después también en sus procesos, en sus compromisos y en que empiezan a ver su propia transformación. En esta faceta tuya o en esta fase tuya de viaje, para ti el frontlock era el estar ejerciendo como coach, formando, o era la parte de libertad, de viaje, de poder organizarme, y esa parte de coaching era un apoyo a eso. No, las dos cosas, la integración. Es poder, para mí lo más revelador es poder, en ese cambio fue poder integrar mi parte personal y profesional y irla construyendo juntos. Eso para mí fue lo más. Hoy mis necesidades son otras. Amo viajar y todo, pero estoy amando mi estabilidad, de generar mi estabilidad en España. Y lo que eso implica son etapas. También las personas vamos pasando por procesos y etapas y necesidades distintas. Me Claro. imagino que en las empresas también son ciclos. Entonces, poder reconocerse en qué ciclo está y cuándo se termina un ciclo y cuándo se inicia otro, eh, creo que eso tiene mucho valor y, y da la oportunidad de transformarse también. O sea, porque si yo me hubiese quedado con mi identidad de, de, de lo que estudié, de lo que me formé universitariamente, me habría quedado capaz que frustrada y aceptando una vida que no era la que realmente me inspiraba. Hoy te puedo decir que si lo veo en etapas, está esa etapa de yo trabajar en esas áreas de comercio exterior, logística internacional, en empresas, demás. La etapa más libre, viajera, nómada, ganando un montón de experiencia, reinventándome en un montón de cosas. Y mis últimos años, más estabilidad. Y podría hoy, si tuviera que ponerle un título, sería integrar mis dos versiones. Ujú. Y antes, y esto lo admito, hubo un periodo que cuando yo conecté con esa libertad de viajar, que renuncié a las empresas en las que trabajaba, que también tuve otra empresa que fue un puente mientras me estaba formando, después empecé a emprender. Había una parte de mí que era, no quiero volver a lo de antes nunca más. Y era como que no quería saber nada. De hecho, tuve un periodo en que no quería saber nada con las empresas. Nada. Era como una negación que yo digo, no, listo, no. Y tenía como una creencia que era, nadie puede ser feliz en una empresa. Y, y esa creencia también me llevó a lugares donde no eran tan verdad, porque después parte de lo que la vida me fue dando y mi profesión me fue dando fue, empezaron a llegar a mí líderes de empresa o personas que tenían gente a cargo, que trabajaban en multinacionales, que felices, apasionados por lo que hacían. Y yo ser coach de esos procesos, porque me decían, necesito trabajar mis competencias de liderazgo y demás, y acompañar esos procesos y darme cuenta que había felicidad ahí también, cuando realmente está bien conducida. Sí, ahí empecé yo a hacer mi propio proceso de integración de mis dos versiones, porque me encanta la parte organizacional, lo sistémico, y no solamente lo personal uno a uno. Entonces, por eso te digo que es como, cuando ves los puntos para atrás, tienen sentido, pero en el momento no los veía. Es como Ya. que a veces uno se vuelve binario y decide esto sí, esto no, blanco, negro. Yo he oído muchas veces que en todo proceso de coaching también quien está haciendo el coaching también se trabaja a sí mismo, ¿no? De alguna manera sufres tú también un aprendizaje. Mira, Lucía, en el podcast estoy intentando instaurar por ahora sí una tradición, que es que la persona que venía antes deja una pregunta para la siguiente persona sin conocer quién es.
Pero en este caso tenemos una circunstancia especial y resulta que yo sin decirte nada y preguntándote, tú ya has contestado a esta pregunta. Porque la que A te ver, dejaron fue, la que te han dejado era qué momento de tu carrera o tu vida te forzó a hacer un cambio profundo de profesión. ¿Vale? Entonces lo has contestado, con lo cual te voy a hacer yo una aparte, bueno, que es una que ha salido en varios capítulos, y es ¿qué es lo que querías ser de pequeña? Cuando eras ¿qué pequeña, quería? ¿qué profesión soñabas ser? Vos sabés que eso es como, no sé si tenía como sueño ser esto, sí me gustaba mucho trabajar con todo lo que eran números pero tampoco me reconocía como buena para eso. Era como raro porque me gustaba la parte administrativa, todo lo que es papeleo y organización, soy como muy organizada, entonces, y de hecho, bueno, mi formación académica, los primeros años fueron justamente administración de empresas, y esa es mi profesión. Em, Pero me refiero mucho más pero atrás. Por ejemplo, más atrás, más atrás cuando eras niña o a qué es lo que te gustaba mucho jugar cuando eras pequeña. que me gustaba mucho jugar. Ay, no sé, como muchas cosas, pero nunca fui muy como de lo tradicional, por ejemplo, de jugar a las, no sé, a las muñecas era más como de explorar, como de eh, construir cosas. Yo tengo dos hermanos más grandes y construíamos casas de barro, experimentábamos mucho en la naturaleza. Eh, Ni que hablar el tema de explorar lugares, agarrar la bicicleta y tomar la bicicleta y salir a andar, el compartir, jugar con amigos. Entonces, yo creo que si hoy me veo a qué me dedico, tiene mucho que ver con la experimentación. Es una palabra que el explorar, la curiosidad, activar los sentidos en el poder observar y ver con qué te conecta un contexto, el estar en la naturaleza. Eh, y hoy creo que si lo llevo a mi profesión tiene mucho que ver con lo humano, con el generar contextos, con el conectar, la conversación, eh, el identificar lo esencial de las cosas. La verdad es que fíjate que ahora me estabas hablando de poder conectar, poder observar, experimentar, y hay una cosa que mientras estabas comentándome todo lo anterior, eh, me ha llamado la atención y es que me he ido apuntando incluso iconitos. En la primera experiencia de Front lo que me has contado es la de Value Stream Mapping, que al final es de visualizar un flujo. Luego me has hablado de la experiencia del coaching y de viajar y has hablado, en concreto has dicho, el coaching es como despertar la conciencia, abrir los ojos, mirar hacia adentro, mirada también. Em, Cuando tuviste ese momento de crisis, lo que te falló fue la vista, ¿no? La mirada. Y luego en esta parte que me has comentado última era experimentar y activar los sentidos y en concreto el poder visualizar y observar, con lo cual toda esa parte de transparentar, mirar con otros ojos, descubrir. Y de hecho, otro ejemplo que no me lo he apuntado aquí, pero de la parte del Value Stream Mapping que has destacado era la parte del debate, donde se visualizaba o se veía la perspectiva diferente de cada uno, ¿no? Que está muy conectado. Para mí toda esta parte de la visión está muy enganchada. Entonces, por pregunta de cierre, sería ¿qué tal está tu vista ahora? Buenísima pregunta. Em, Cada vez más clara. Es como que hasta es muy curioso porque yo tengo miopía. Ujú. Miopía o sea, uso gafas o sea, lentillas para ver de lejos.
Y si bien eso, obviamente, es algo que ya lo llevo y seguirá acompañándome, pero sí, eso también me ha llevado mucho aprendizaje entre la visión a corto plazo y la visión a largo plazo, qué tan lejos veo. Y creo que esa visión de cada vez más clara va más allá de qué tan lejos puedo ver o planificar qué va a pasar el año que viene, sino que tiene más que ver con aprender a gestionarme en la incertidumbre, en lo que no se ve tan claro, pero tener claridad a pesar de que no, capaz que la semana que viene no sé qué va a pasar, pero hay como la claridad para mí tiene mucho que ver con la certeza. Entonces hay como una certeza interna. No Y sé si tiene los míos, sentido lo que digo o se entiende, pero hombre, tiene más que ver con que yo también soy miope. Para mí tiene el sentido de que los miopes no vemos de lejos muy bien, pero aún así tiramos para adelante, ¿no? bueno, por verlo. Y fíjate qué nitidez tenés para ver de cerca. Entonces, el poder observar lo que hay hoy. Y si lo llevo, por ejemplo, a una dinámica, o muchas veces lo que pasa, por ejemplo, la dinámica que hiciste en el meetup del último, que fue el lúdico, lo de Legos Play, eh, yo observaba mucho la dinámica, pero fíjate que realmente el aprendizaje está en lo que está sucediendo en el momento. Ahí hay muchísima información y cómo conectas esa información con otras cosas y ahí empezás a ver los patrones en el proceso, eso surge. Yo trabajo mucho con el emergente, por ejemplo. ¿Qué es el emergente? Es con lo que hay hoy, lo que hay ahora. Después si lo conectas con repetición, ahí está el potencial, digamos, para el cambio. Eh, pero sí, para mí mi miopía me ha llevado a muchos aprendizajes, como también al principio la resistencia de por qué me pasa esto con mi vista. Eh, pero se van haciendo ajustes y creo que ahí también hay un aprendizaje de potenciar lo que sí hay y lo que sí sale bien. Eh, Muy bien. así que va por Pues ahí. me alegro que la vista vaya mejor. Sí. Ah, yo quería darte las gracias por participar en esto que todavía considero que es un experimento, pero que lo estoy disfrutando. Y nada, insistir, que yo me lo he pasado bien, he aprendido mucho. Para muchos de los que te conocemos siempre te tenemos referente en esta parte de coaching y que nos ayudes a plantear las preguntas y a ver las cosas de otra manera. Así que nada, muchísimas gracias por Bueno, participar. al contrario, muchas gracias a vos, la pasé súper bien. Creo que hay algo muy importante que generas y por eso también te dije que sí, con mucha alegría a tu propuesta fue que generas como esa dinámica y tenés como alguna habilidad para hacer como un resumen de lo que vas escuchando y a mí también me llevo el último resumen que hiciste respecto a lo que iba contando me pareció un gran aporte para mí, Me así que alegro. muchas gracias, un placer.